Vamos a hablar sobre la Asamblea Constituyente, una nueva constitución. ¿Qué es la Asamblea Constituyente y por qué se la invoca en temporadas electorales muy a menudo? ¿Por qué se enciende el debate alrededor de esta figura? ¿Por qué se invoca cada cierto tiempo una nueva constitución a través de proyectos de ley, propuestas políticas, entre otras cosas? Pero para analizar esto segundo que acabo de mencionar, tenemos que definir ciertos conceptos. Y por ello hemos invitado a un profesor especialista en Derecho Constitucional que hoy nos acompaña, el doctor Manuel Ibarra Trujillo, docente universitario y abogado constitucionalista, a quien le damos la bienvenida a la tribuna de entrevistas de LP. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto el poder compartir con ustedes este espacio académico que creo yo que es muy necesario e importante, ¿no? El tema, doctor, es candente, es picante, se contextualiza siempre a menudo, como conversábamos fuera de cámaras, en el fragor de una discusión electoral. Siempre hay candidatos que invocan una asamblea constituyente como seno de sus propuestas políticas. Se discute alrededor de esta figura desde la perspectiva académica incluso, pero la pregunta de rigor y la pregunta que muchas personas se deben estar haciendo en estos momentos es: ¿qué es una asamblea constituyente? Hay que ser sumamente didácticos para que las personas ajenas al derecho también puedan comprender de manera amplia el concepto. Por supuesto que sí, Francisco, ¿no? Ya tú muy bien lo has mencionado y sí, hablábamos anteriormente, pues cada cierto tiempo empieza a hablarse, a discutirse sobre una nueva constitución, sobre una asamblea constituyente, modificar algo, corregir algo. Sí. Hablamos de una asamblea constituyente cuando se convoca a determinados ciudadanos, ¿verdad?, de manera abierta, de manera libre, para que estos ciudadanos que sean elegidos por la población, la ciudadanía, tengan un encargo especial. Y ese encargo especial es casualmente elaborar una constitución. Una constitución que obviamente va a tener en su contenido dos cosas: derechos fundamentales y la estructura y funciones del Estado. Esa es la función específica de una asamblea constituyente, que luego obviamente va a ser sometida pues a preguntas, a consultas, un gran debate para efectos de establecer pues qué es lo que se va a poner en esa constitución y que va a servir pues como parámetro para todo nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Se escribe una constitución, es decir, los asambleístas escriben una constitución desde cero. ¿Es así? Parcialmente, diría yo, parcialmente. Desde cero, desde el punto de vista de que van a iniciar ellos, ¿verdad? Claro. Van a iniciar ellos lo que se llamará pues la constitución, ¿verdad? Pero no hay que dejar de lado que deben también considerarse, por supuesto, principios básicos de separación de poderes, de un régimen democrático, de un régimen republicano. O sea, hay conceptos básicos que se conoce como la constitución histórica, ¿verdad? Sí. O sea, no podemos apartarnos radicalmente de aquello que históricamente hemos estado manteniendo como desde que somos república, y más ahora pues que hemos cumplido pues 200 años. Es decir, cuando la gente escucha esta palabra en medios de comunicación, asamblea constituyente, lo primero que se debe imaginar es un conjunto de personas convocadas específicamente para que escriban una constitución nueva. Así es. Ese es su objetivo. Su objetivo único y exclusivo de la asamblea constituyente es ese: elaborar una constitución. Sin perjuicio que en nuestra historia republicana, ¿verdad?, pues conocemos también de congresos constituyentes, por ejemplo, ¿no? Esos tenían doble función: legislar y elaborar una constitución. Lo hemos tenido en el transcurso de la República. Pero si hablamos específicamente de asamblea constituyente, su único objetivo, su única finalidad es elaborar una constitución. Alguien se debe estar preguntando en estos momentos, doctor Ibarra, pero ¿cómo esta persona convocada va a canalizar mis inquietudes para volcarlas en un texto constitucional? ¿Qué tal si no lo hace? ¿Por qué destinarle a una persona o a algunas personas esa gran responsabilidad, esa gran sabiduría, catalogarlos o ponderarlos como si fueran unos sabios, si puede que no canalicen mis pretensiones como ciudadano? Es decir,
¿el ciudadano podría participar también del debate aunque no sea asambleísta? Por supuesto que sí. Y casualmente estos representantes que son elegidos representan, valga la redundancia, pues aquellos que lo han elegido. Y se entiende pues que ellos que lo han elegido pues pueden plantearle sus ideas, sus propuestas. Una asamblea constituyente es un gran debate nacional. O sea, ¿los eligen a través de qué? Los eligen ¿De a través de votaciones? una votación popular, elecciones Ok. libres y democráticas. Es como hemos elegido ahora presidente y congresistas. Oh, perfecto. Claro Vamos que sí. igual, una convocatoria en la cual vamos a elegir quiénes se van a encargar exclusivamente de elaborar una constitución. Y ellos reciben el encargo específico de recoger casualmente todas estas inquietudes, todo aquello pues que el debate nacional, porque es una discusión abierta, es una discusión amplia, ¿verdad?, de los distintos sectores, de los distintos niveles, que al final se va a ver plasmado en un documento, en un instrumento jurídico llamado Constitución. Es decir, ¿los abogados se inscriben y candidatean entre ellos? Acá hay que diferenciar, no necesariamente van a ser abogados, porque hablamos de que cuando se convoca a elecciones, tanto congresales como de asamblea constituyente, en este caso hablamos de asamblea, pues no se pide como requisito y no podría ponerse como requisito que los asambleístas sean necesariamente abogados, porque estaríamos nosotros pues incumpliendo la base propia de la representación en la democracia. Es una convocatoria abierta, donde van a participar los partidos políticos a través de sus representantes, donde van a participar las organizaciones sociales a través de sus representantes y van a participar en unas elecciones libres y democráticas. Reducir solamente a que sean abogados, aunque nos parezca ideal, ¿verdad? Aunque nos parezca, ¿verdad?, como quizás algo de presunción o ser presumidos en nuestra calidad de abogados, pues no podemos dejar pues y negar también el hecho, mi estimado Francisco, que también existe mucha sabiduría en la comunidad. En los líderes comunitarios existe mucha sabiduría porque conocen la realidad también. Entonces no podemos negarle pues a ningún sector la posibilidad de que participe en esta discusión tan importante como es la de elaborar una constitución y se sientan representados realmente. Ahora, doctor, hay quienes dicen que al convocar una asamblea constituyente, automáticamente el Congreso frente a la convocatoria quedaría disuelto, porque ya no tendría funciones legislativas. Ya, eso es parcialmente cierto. ¿Y por qué digo parcialmente cierto? ¿Por qué? Porque una asamblea constituyente es elegido para elaborar una constitución, no para legislar, no para establecer las reglas ordinarias, ¿verdad? ¿Puede trabajar la asamblea constituyente por un lado y el Congreso de la República por otro lado? Sí, por supuesto que sí, porque son funciones diferenciadas. Uno va a legislar, el Congreso de la República, y el otro va a elaborar la Constitución. Que han habido casos en nuestra historia republicana que en uno solo se ha juntado la función legislativa y la función constituyente. Caso de la Constitución de 1993, por ejemplo, Congreso Constituyente legislaba y a su vez también elaboraba la Constitución, pero lo ideal es pues que se puedan diferenciar las funciones y que una asamblea se dedique exclusivamente pues a ver el tema de la elaboración del contenido constitucional. Alín Sandoval Lucero pregunta en la caja de comentarios: doctor, ¿cualquier ciudadano puede ser integrante de la asamblea constituyente? ¿Podrían presentarse personas de manera individual? Habría que señalar primero lo siguiente. Si bien es cierto, todos pueden participar, pero no es menos cierto el hecho de que tendrá que establecerse a través de la normativa especial de convocatoria cuáles son los requisitos de postulación. ¿Serán los partidos políticos? ¿Serán las organizaciones sociales? ¿Será el ciudadano de a pie? Esta normativa que genera la convocatoria a una asamblea va a establecer cuáles son los parámetros normativos, cuál va a ser la forma de elección de los representantes, cuántos van a ser los representantes, de tal manera pues que esto se pueda cumplir y ser elegidos aquellos pues que se van a encargar de elaborar nuestra Constitución. A la fecha, doctor, ¿es posible convocar a una asamblea constituyente tal y como está redactada la Constitución Política del Perú?
A ver, esa pregunta ya un poquito más compleja, ¿verdad? Sí. Un poquito más compleja en el sentido de que es parte de la discusión cotidiana, ¿verdad? Eso es lo neurálgico, de Exacto. hecho, de la discusión académica, ¿no? Sí. Si es que es viable, Mm. tal y como se encuentra en nuestro texto constitucional, poder convocar una asamblea constituyente. Hay quienes dicen que eso incluso podría configurar un golpe de Estado, entre otras cosas. Lo que pasa, lo que sucede, Francisco, es que nuestra Constitución no tiene dentro de su contenido, y no tiene por qué tenerla tampoco, no tiene por qué tenerla, pues un mecanismo o un procedimiento para decir, oye, ¿cuándo convocamos asamblea? Y no tendría por qué tenerlo, porque si no estaríamos dejando abierta la posibilidad de que cualquiera pueda en cualquier momento histórico generar eso. Y segundo, porque estaríamos diciendo, oye, o sea que ya nació y ya has puesto su momento de muerte de la Constitución. Claro. No tendría mucho sentido eso. Claro que sí, las constituciones no piensan en su fin, no se crean pensando en su fin. Sabemos cuándo aparece, pero no cuándo va a terminar. De la Constitución, sino en su permanencia. Así es. Esto es muy interesante, doctor. Además, aprovecho, hago un paréntesis para invitar a las personas que están siguiendo esta transmisión en tiempo real, en vivo y en directo, que puedan dejar sus preguntas como lo están haciendo en la caja de comentarios. Voy a dar lectura a cada una de sus inquietudes académicas, porque de aquí en adelante vamos a comenzar a repasar apreciaciones políticas incluso de este tema picante, candente, para poder ofrecerles a ustedes reflexiones ponderadas, objetivas. ¿Qué es lo que dice una parte? ¿Qué es lo que dice la otra parte? Ese es un portal académico, no es un portal político, no estamos haciendo aquí ningún tipo de alegoría a ningún partido, en alguna postura política. Lo que pretendemos es plantearles elementos objetivos para que ustedes puedan cogerlos y sacar sus propias conclusiones. Nos comentaba, doctor, usted que las constituciones no nacen pensando en su fin, ¿no? Sino en su permanencia, lógicamente. Hay quienes dicen que hasta al momento, tal y como está redactada nuestra Carta Magna, existen algunas vías para poder crear una nueva constitución, que no necesariamente sea la asamblea constituyente. Una de ellas, que creo que es la que la mayoría de personas conoce, a través de modificar la Constitución. No es una nueva Constitución, pero sí, digamos, a través de proyectos de ley, modificar ciertos artículos. El Congreso presenta un proyecto de ley, no se discute en el Pleno y se puede modificar de esa manera la Constitución. Sin embargo, existe la otra posibilidad que también ha sido planteada en la última contienda política, que el Ejecutivo pueda plantear una propuesta que modifique la Constitución y que al ser negada, como lo ha planteado uno de los candidatos, uno de los voceros de un partido político, al ser negado, si se le niega el proyecto de ley, y al ser gobierno, poder plantear cuestión de confianza, entre otras cosas. Vamos a ir paso a paso. Sus primeras apreciaciones sobre el tema. Sí. Muy bien, has aclarado tema de que la discusión acá puede tener mucho contenido político, pero en realidad pues tiene contenido netamente jurídico, que es lo que estamos viendo acá. Que no está mal que tenga contenido político, no está mal, porque la Constitución tiene un contenido binario. Sí. Es político y es jurídico. Así que es inevitable, ¿verdad?, de alguna forma nadar un poco en ese ámbito, ¿verdad? Respecto a las propuestas de, oye, ¿qué hacemos? ¿Reformamos? ¿Hacemos una nueva? ¿Cuáles son las alternativas, las salidas? Primero te mencionaré, ¿verdad, mi estimado Francisco?, que ya existen algunos documentos y alguna normativa que me dice el camino. Y que quizás pues no se han tomado en cuenta dentro pues del debate público, pero a medida que se vaya uno involucrando en el debate, pues van a ir saliendo. Por ejemplo, te menciono algunas de ellas, que ya nos dicen, oye, puedes hacer esto. Por ejemplo, en el año 2001, durante el gobierno de Valentín Paniagua, se creó, mejor dicho, una comisión, la llamada Comisión de Bases de la Reforma Constitucional. ¿Cuál es el objetivo de esta comisión creada por el Ejecutivo, Valentín Paniagua, y que estuvo a cargo del Ministerio de Justicia? Su función fue, ustedes, especialistas en derecho constitucional, muy reconocidos personajes en esa comisión, les dijo, elaboren una propuesta de reforma de la Constitución, porque ha sido cuestionada la del 93 y queremos saber qué opinan ustedes y qué proponen.
Ujú. Esa comisión propuso 3 alternativas en el año 2001. Primera alternativa: declaremos la nulidad de la Constitución de 1993 y que entre en vigencia la de 1979. Y convoquemos a una asamblea constituyente para que adecúe esa Ok. Constitución. Una asamblea constituyente con una restricción, no una nueva. Adecúa la anterior. Exacto. Para adecuar. ¿Por qué? Oh, claro. Porque la de 93 ya habría creado defensoría, tribunal, Sí, sí, entre sí, otros, sí. que no estaban en la 79. Ujú. Primera alternativa que planteó. Segunda alternativa que planteó: reformemos la del 93 y metámosle todo lo que dice la de 79. Ya. Y luego reformémosla. Es un poco, ¿no? Sí, Algo así, oye, como una vuelta en círculo, ¿no? sí, sí, sí. Segunda alternativa. Tercera alternativa que planteó esta comisión, para que vean que sí hay posibilidades, decíamos, ¿no? Tercera alternativa: hagamos una ley de referéndum para preguntar a las personas si quieren regresar a la de 79 o no. Y si dicen que sí, convocamos una asamblea para que la adecúe. Y otros que decían, en esa misma propuesta, hagamos una ley de referéndum para preguntarles si quieren una nueva o no. Planteó 3 alternativas. Ahí está, primer instrumento que existe desde el año 2001, pero que no se ha tocado, pero que no se ha visto. Segundo instrumento que también tenemos ahí, y que este es muy interesante, Francisco, que no se ha mencionado. ¿Te acordarás usted que se sacó una ley para suprimir la firma del sentenciado presidente Fujimori? Sí, Se emitió claro una que ley, saquemos la firma, pero no quitémosle la vigencia, queda. sí. Si uno revisa el artículo 2 y siguientes de esa ley, se va a dar cuenta que el artículo 2 dice: la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República propone, ¿verdad?, la reforma total de la Constitución basándose en la del 79. Y luego de aprobada, se someterá a referéndum. Es decir, el artículo 2 me está diciendo, y esa norma no está derogada. Segundo instrumento jurídico que tenemos ahí, miren, Ujú. y que está ahí, pero que todavía, ¿verdad?, nadie ha explorado un poco para decir, oye, sí se puede, pues, ¿no? Ahí están los instrumentos, el informe de la comisión, la ley que suprime la firma de Alberto Fujimori, sentenciado, y los otros mecanismos, ¿cuáles son? ¿Verdad? Los otros mecanismos son lo que establece nuestra Constitución actual. Hago un paréntesis, doctor. Esto que usted acaba de mencionar, esa propuesta, ese recordaris, alude a un referéndum luego de las modificaciones. Exacto. Es decir, que el pueblo constate o no lo que ya se modificó, lo que ya se editó. Así es. Ok, pero ¿qué pasaría si el referéndum no fuera después? Fuera antes y no hubiera referéndum después. O sea, el pueblo no podría tener la posibilidad de constatar lo que ya se editó y se produjo, solamente de validar o admitir la creación de una nueva constitución, más no de aprobarla o rechazarla. Acá habrían 2 situaciones respecto a la consulta. Ujú. ¿Consulta para convocar o consulta para aprobar? Ok, 2 cosas, claro que sí. ¿verdad? Oye, te consulto, ¿quieres una nueva, sí o no? Mm. Primero. Segundo, ya está, ¿la apruebas o no lo apruebas? Segunda situación. Acá hablamos, y de esta normativa que le menciono, habla de lo segundo. Una vez que la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, tal como lo señala este artículo 2, ya haya aprobado su propuesta de reforma, luego la somete a referéndum, digamos, ¿no? Claro, Acá no habla de una asamblea constituyente, habla de una reforma total sí. de la Constitución. Se lo pregunto porque hay quienes dicen que si yo convoco un referéndum o le pregunto a la gente, ¿quieren ustedes nueva constitución? Y ellos me dicen, sí, yo estaría instrumentalizando el referéndum, estaría instrumentalizando a la gente. Si es que acaso luego no les hago nuevamente la consulta para que confirmen o rechacen la constitución que se ha producido. Lo que sucede es que
la legitimidad de un contenido constitucional está en razón a la conformidad que la población deba dar respecto a ello. Porque eso lo que hace no solamente es rodearle de un contenido ya existente, sino decir, oye, estamos de acuerdo. La mayoría ha dicho que estamos de acuerdo con ese contenido que tú has aprobado. Entonces, el referéndum. Ahora, entiendo que la pregunta que tú mencionas o la reflexión que tú haces está en razón a lo actual. ¿A lo actual en qué sentido? Yo, presidente, puedo ahorita convocar a un referéndum para preguntarte si quieres una nueva constitución o nos quedamos con la misma. ¿O tengo yo que pedirle al Congreso, hey Congreso, haz algo para ver si podemos tener una nueva? La primera, de hecho, no es posible, ¿sí? La primera, que el presidente convoque a un referéndum para hacer, obviamente, para preguntarles, no es posible, y más aún si el presidente ha señalado que se ciñe al contenido de la Constitución de 1993. Y si el presidente ha dicho que va a respetar el contenido de la Constitución de 1993, el artículo 206 dice cómo se hace eso. Me dice cómo se hace una reforma constitucional, que la hace el Congreso de la República. Y es por eso que la tercera alternativa de poder tener cambios en la Constitución es que el Ejecutivo proponga, ¿verdad?, presente un proyecto de reforma constitucional al Congreso de la República en la cual le diga, reformemos el 206. Claro. Ahora, lo que pueda proponer el presidente podría ser, reformémosla totalmente, tú te encargas. O lo que podría proponer es, incluye que yo puedo convocar a una asamblea constituyente. Esas son las dos posibilidades de la propuesta que podría venir del Ejecutivo. Tal como ha pasado en Chile, se reformó el artículo de reforma, tal como ha pasado en Bolivia, se reformó el artículo que habla sobre, incluyó la asamblea constituyente para efectos de la nueva constitución. Es decir, entonces ahí viene un poco la discusión, ¿no? Si el presidente puede o no hacer eso. De hecho, doctor, el señor Cerrón hace un tiempo, hace algunos meses, dijo lo que le mencionaba hace un momento, ¿no? Nosotros vamos a presentar un proyecto, no lo aprueban, planteamos cuestión de confianza. Nos bajamos al gabinete, volvemos a insistir, nos bajamos nuevamente al gabinete y disolvemos el Congreso. Ese fue el planteamiento que en su momento él declaró ante los medios de comunicación, ¿no? Claro. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Esto es viable? No. Hay un desconocimiento ahí de varias cosas. En primer lugar, no se puede plantear cuestión de confianza sobre leyes de reforma constitucional. El Tribunal Constitucional lo dijo recientemente, hace poco, en el caso, obviamente, casualmente, de disolución del Congreso. Y también la Comisión de Venecia, que vino, también dio sus recomendaciones. Oye, no es posible, pues no. ¿Cómo vas a plantear una cuestión de confianza sobre tu proyecto si al final es el Congreso quien va a tomar la decisión? Y es más, el propio artículo 206 dice, la ley de reforma no puede ser observada por el presidente de la República, de tal manera que ese argumento de señalar que presenta su proyecto y que si no lo aprueban, presenta cuestión de confianza y que si no lo aprueban, lo rechaza, va a intentar disolver el Congreso, me parece una forma poco formal, un tanto sacada de contexto, sacada del ámbito constitucional, y de hecho inviable. Doctor, ya hemos definido qué es una asamblea constituyente, a la gente le ha quedado bastante clara, es un conjunto de personas, no necesariamente abogados, que se encargan de crear, producir un texto constitucional, una constitución. ¿Qué es un poder constituyente y qué es un poder constituido? De seguro son términos que ellos van a escuchar, que nuestros seguidores van a escuchar a lo largo de estas próximas semanas. ¿Qué tienen que entender cuando escuchen de nuestros representantes políticos o en entrevistas o en el espacio de la opinión pública, poder constituyente, poder constituido? A ver, simple, ¿no? Para efectos de que quede claro, obviamente, para todos. Claro. Hay que diferenciar, ¿sí? El momento de la existencia de la Constitución. Este es el momento. Hay un antes de la Constitución y hay un después, cuando ya está la Constitución.
Cuando hablamos del antes, cuando se está preparando la Constitución, estamos hablando del poder creador, del poder que va a dar origen a la Constitución. A ese poder creador de la Constitución se le llama poder constituyente, que tiene todos los poderes y por eso se llama creador, ¿no? Una vez que ya cumplió su función y creó la Constitución, ya existe, desaparece ese poder constituyente, se diluye ese poder creador. ¿Por qué? Porque ya cumplió su objetivo, ya creó la Constitución. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora tenemos al poder creado, al poder ya formalizado. A ese se le conoce como poder constituido. Todo lo que está en la Constitución es lo que ya ha sido creado por el poder constituyente. Ahora nos quedamos con el poder constituido. Ejemplo, el Congreso, un poder creado. Tribunal Constitucional, un poder creado. Consejo Nacional de la Magistratura, poder creado, que ahora obviamente es la Junta Nacional de Justicia, pues, ¿verdad? Poderes creados. Esa es la diferencia entre poder constituyente, poder creador, y el poder constituido, el ya creado, ¿no? Perfecto, doctor, ha quedado bastante claro. Vamos a leer algunas de las preguntas de nuestros seguidores. A ver, Raquel Soplopuco Aldana comenta: ¿la nueva Constitución será para modificarla para conveniencia de un partido, doctor, o de un régimen? Este comentario es muy esbozado, muy esgrimido en redes sociales, en todas partes. Y no deja de tener razón, como usted bien mencionó, esto tiene mucha de discusión política. Tiene una doble dimensión. Es inevitable. Al hablar de una constitución hablamos de un rol, un aspecto, una dimensión jurídica, un aspecto político. Y en el aspecto político, pues este tipo de cuestionamientos son totalmente legítimos. Y además, porque detrás de cada discusión jurídica, sobre todo en estos temas, hay un apetito de poder muy a menudo implícito. ¿Qué le podría usted responder a Raquel, que nos comenta lo siguiente? Vuelvo a leer su comentario. ¿Será para modificar la nueva Constitución para conveniencia de un nuevo régimen, de un nuevo partido político, doctor? En atención a esa dimensión política que exacerba este tipo de temas. Una pregunta bastante válida y muy recurrente, sí. Por cierto. No se puede negar, obviamente, que pues va a ser el pan de cada día, si en caso empezamos a hablar nosotros de la existencia ya de una asamblea constituyente. De hecho, el objetivo no es ese. El objetivo no es que represente ideologías, pensamientos, orientaciones de determinado lugar. La idea es que en el contenido constitucional se reúna de manera objetiva y de manera general todo aquello que representa para el Estado un proyecto a largo plazo. Porque una constitución no es como un código, pues que está lleno de artículos. Una constitución son los elementos básicos, ¿verdad?, que nos van a permitir a nosotros, pues, tener las reglas fundamentales. De tal manera que, si bien es cierto la pregunta que menciona nuestra estimada televidente, son perfectamente válidas, no es menos cierto de que ahí es donde entramos casualmente nosotros los ciudadanos, para efectos, pues, de ejercer un control, dar nuestras opiniones, dar nuestros puntos de vista, y si no estamos de acuerdo, pues manifestarlo también. Yo creo, y ahí aprovecho también para mencionarlo, a raíz de la consulta, de la opinión, de la reflexión mencionada, sería bueno, por último, que ya no vayamos al debate de si debe haber una nueva o debemos reformar la que existe, sino que si me hablas de una nueva o me hablas de reformar, dime qué cosas, dime qué puntos, dime qué artículos o qué capítulos consideras tú que son relevantes para poder entrar al debate y hablar sobre ellos. Porque todavía nos estamos bajo la discusión de que queremos una nueva o queremos reformarla, pero ¿y el contenido? ¿Qué ponemos en el debate? Hago propio su comentario, doctor, y le repregunto. En todo caso, le repregunto a un seguidor. Profesor, ¿considera que debe incluirse la participación expresa de comunidades originarias? ¿Estarán en condiciones de elaborar una constitución? Ojo, participación expresa de comunidades originarias, si es que
pregunta el seguidor si es que están en condiciones de elaborar una constitución, ¿cómo considerar a una comunidad como originaria? No pregunta. Lo que pasa es que ya existe una normativa que habla sobre comunidades nativas originarias, ¿verdad? Si uno revisa la normativa propia del MINA, del Ministerio del Ambiente, hay normativa que habla pues sobre comunidades nativas originarias a razón de esto de la consulta previa. Se hizo toda una relación, ¿verdad? De cuáles son las comunidades nativas originarias. Si hablan, oye, ¿deben participar? Oye, deben participar todos los que se requiera. ¿Se debe establecer algún tipo de cuotas para efectos de que ellos puedan participar por lo menos con 1, 2 o 3 representantes? Por supuesto que sí. La ley de convocatoria a asamblea podría establecer ello, ¿verdad? Ya ha pasado en Chile, por supuesto que sí. Si uno revisa la Convención Nacional o la Convención Constitucional en Chile, pues ha establecido pues, que participen también pues, bajo ciertas cuotas las comunidades nativas que existen también ahí, ¿no? Gregory Luis formula la siguiente inquietud. ¿También se tendría que incluir la participación de los representantes de las comunidades andinas y campesinas, doctor? Según lo que usted acaba de responder, todos, ¿verdad? Debería obviamente establecerse pues un mecanismo procedimental que nos permita a nosotros pues que pueda ampliarse la mayor participación de los sectores de la ciudadanía sin que signifique corporativizar también a los grupos. ¿A qué me refiero con corporativizar? Llamemos al sector de los mineros, llamemos al sector de los maestros, llamemos al sector. Eso es corporativizar. Cada uno ya va a venir con un sentido. Dejemos obviamente que el criterio sea amplio para que puedan participar pues verdaderamente los que representan a un objetivo claro y de Estado. ¿Qué ocurre con la Constitución del 93 si se convoca una asamblea constituyente? En ese tiempo, en el tiempo en el que la asamblea constituyente está activa, la Constitución del 93 se suspende temporalmente, entra en vacatio. ¿Qué es lo que ocurre con relación al texto constitucional del 93, vigente a la fecha? Claro, cuando se está en el supuesto de que exista una asamblea constituyente, ¿verdad? Que por cierto, que no hay que tenerle miedo a los cambios. Yo creo que hay que enfrentarlos si en caso se presentan. Yo creo que el debate va a ser muy amplio y creo que este espacio va a ser muy interesante para poder ver eso en su momento. Cuando se convoca una asamblea y se dice tú vas a discutir la Constitución del 93 sigue teniendo vigencia. Y va a seguir teniendo vigencia hasta que la nueva sea aprobada, sea publicada y en esa publicación diga a partir de ahora queda abrogada la Constitución de 1993. Porque no puede haber un vacío normativo, no puede haber un vacío de poder establecido en la propia Constitución. ¿Y qué ocurrirían con los procesos constitucionales producidos o en curso con la Constitución del 93? Si en caso, bajo el supuesto de que se creara una nueva Constitución. No tienen por qué alterarse, porque casualmente la Constitución prevé y debe prever esas circunstancias, ¿verdad? Debe prever, y aparte cuando hablamos de temas constitucionales, si hablamos de derechos fundamentales, los derechos no van a desaparecer. No va a existir un desreconocimiento de los ya existentes. Podrán incorporarse otros más, quizás, pero los ya existentes no van a desaparecer, de tal manera pues que los procesos constitucionales de la libertad, derechos fundamentales propiamente, pues van a seguir su curso con normalidad. Y poco a poco el proceso de adecuación a la nueva, de haber una nueva, ¿verdad? Se irán presentando. Usted mencionó algo que me parece bastante interesante. No hay que tenerle miedo a los cambios. Hay personas que temen, académicos, temen que al producirse una nueva constitución, esta emule a una constitución socialista. No en términos ideológicos, si se quiere. Independientemente de ello. Que la constitución se asemeje o compile o aglomere, acumule un conjunto de derechos que puedan convertirla en un código. Es decir, que la naturaleza de una constitución, que en términos prácticos debe ser breve, no sea breve, sea sumamente amplia como la de Venezuela.
En Venezuela, una de las grandes críticas que se le hace a la Constitución venezolana es que la Constitución pues es una Biblia, ¿no? Es enorme, ¿no? Trata de regular absolutamente todo. Y por ello, algunos dicen de que no es muy conveniente eso, porque es una Constitución, no es un código, como usted lo mencionó al inicio de esta transmisión. Ese es el temor de algunos académicos, que no se tenga el tino adecuado para introducir a ese nuevo texto constitucional de manera pertinente y con acierto los derechos que deberían incluirse y no extralimitarse al momento de consignar los derechos en ese texto nuevo. Sí, de hecho, uno de los puntos pues, que puede generar pues, algún nivel de controversia, algún nivel de discusión está en la función, oye, ya tenemos derechos incluidos dentro de la Constitución y otros desarrollados por el Tribunal Constitucional también, ¿no? Desarrollando el contenido constitucional. Necesitamos ponerle más derechos en la medida de que estos sean necesarios incluirlos en la Constitución, porque puede ya tener desarrollo constitucional. En la medida pues de que no signifique pues convertirlo en un código, pues para eso está el debate académico casualmente. Y al debate académico no hay que tenerle miedo. Y hay que opinar en el momento adecuado. No esperar para ver para qué lado sopla el viento y según eso voy a opinar. No, hay que opinar en el momento que sea necesario. Y los académicos estamos para eso. Para decir se puede o no se puede en su momento. Yo creo que no está mal que se incluyan derechos en la Constitución. Porque al final, en la práctica y en la realidad, veremos pues si estos van a resultar pues eficaces cuando traten de materializarse a través del Estado. William Alejandro Aynosa pregunta, en un clima de incertidumbre política, económica, social, pandémica, ¿es pertinente el planteamiento de convocar una asamblea constituyente o en todo caso el solo planteamiento de elaborar una constitución? Excelente pregunta, excelente pregunta. ¿Y por qué digo esto? Porque hay lo que se conoce como el momento constituyente, ¿no? Desde el punto de vista teórico, ¿no? Claro. Y el momento constituyente. Y el momento constituyente implica, oye, nos encontramos realmente en un contexto que nos ayude a ponernos a dialogar y a establecer un nuevo pacto social. ¿Es el momento para eso? O quizás debemos esperar hasta que podamos dialogar, entendernos mejor y empezar pues con ese diálogo, con ese consenso, llegar a acuerdos pues que nos permitan establecer lo mejor a largo plazo y que no represente solamente la ideología de alguien, el pensamiento de alguien, o de pronto pues alguien cree que está iluminado y puede decir pues las reglas principales que nos van a llevar a un mundo maravilloso. No. Si hablamos de un momento constituyente, y respondiendo a la pregunta, pues yo diría que quizás no estamos en ese momento, porque vemos que estamos en confrontación ahorita. Claro, pero ese momento constituyente parecería una utopía, porque de hecho en el último siglo, o buena parte de nuestras constituciones, si no todas, han sido fruto de golpes de Estado, de momentos caóticos, controvertidos, crispantes, polémicos, polarizantes. Es cierto. ¿Dónde? En los libros, imagino que sí, pues evidentemente ahí encontramos esa denominación, el momento constitucional, pero nunca ha existido. Es cierto, lo que mencionas es cierto, es cierto. Además, si uno revisa toda nuestra historia republicana, yendo para atrás nada más, 93, conflicto, 79, conflicto, 33, conflicto, 1920, conflicto, o sea, es cierto. Lo que no significa que esté bien. Lo que no significa de que así debe ser la siguiente, ¿verdad? Lo que significa pues que, oye, si nos hemos puesto de acuerdo en determinados momentos, ¿por qué no esa posibilidad? Y si no se puede, bueno, la historia dirá, pues, ¿no? Y si no podemos llegar a consenso, si no podemos dialogar, si no podemos conversar, si no podemos ponernos de acuerdo, pues la historia dirá y dará su lección. Pero un académico no puede justificar y decir, oye, hablamos pues al caballazo todo. Ahora, ¿cuán cierto es lo que dicen? Que la mayoría de constituciones, 12 hemos tenido, 12, ¿correcto? Hasta la actualidad. Han sido impuestas por dictadorzuelos de turno. Eso se lo escuché decir yo al doctor Domingo García Belaúnde y luego pude cotejar con algunas de sus publicaciones.
y en verdad no deja de tener cierta razón. Lo que sucede es, y Domingo García Belaúnde pues tiene un libro donde hace una recopilación de todos, pues verdad, de todas las cuestiones, y tenemos pues un montón de estatutos y un montón de reglamentos provisionales y un montón de reglamentos transitorios, un centenar quizás diría yo, y tenemos 12 constituciones que han sido resultado, muchas de ellas, ¿sí?, de confrontación política. La primera de 1823 pues fue un congreso constituyente convocado por San Martín para efectos de que pudieran establecer las reglas básicas. Nos guiábamos antes por la Constitución de Cádiz de 1812. Las siguientes, pues sí, han sido resultadas. Si retrocedemos, 79. Todas, conflicto. entonces, casi todas. 1920, también. ¿No? 33, ni hablar, pues, ¿verdad? Entonces, la única que ha durado y que podría señalar yo, pues es la que durante el periodo de Ramón Castilla, ¿verdad?, durante los gobiernos de Ramón Castilla, pues se logró un consenso y fue quizás una de las constituciones que más duró, ¿no? 1856, 1858. Pero es cierto, pero no se puede convalidar y decir, esperamos un conflicto para poder tener una nueva constitución. No podríamos convalidar eso, y menos decirlo pues con un ánimo pues académico diciendo pues que es la vía, la mejor vía. La mejor vía consideramos pues que es el diálogo, la negociación, el pacto social. Recapitulando, doctor, ¿la Constitución a la fecha contempla una reforma parcial o total del cuerpo normativo de la Constitución? El 206, en concordancia con el 32.1, me habla de parcial y me habla de total. Ambas. Ambas. Si yo opto por la reforma total, ¿cuál sería el procedimiento? El procedimiento es... De acuerdo a la Constitución. 206. Dos procedimientos establece el 206. Primer procedimiento, con referéndum. Sí. Hey, consígueme la mitad más uno en una legislatura y luego la sometes a referéndum. Primer procedimiento. Segundo procedimiento, consígueme 2/3, 87 votos, en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Primera legislatura, segunda legislatura, 87 votos en cada una. Ya está. Son los 2 procedimientos que establece la Constitución y te dice, oye, de esta manera la puedes cambiar, de esta manera la puedes modificar, de esta manera la puedes reformar. De manera total. De manera total incluso. De manera total. Así de es. manera parcial. Igual, mismo procedimiento, mismo procedimiento. ¿De qué es lo que entonces... ¿Cuál es la diferencia? Plantea la diferencia entre ambas. Muy buena pregunta, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia si el procedimiento es el mismo, digamos, ¿no? La reforma parcial, pues es evidente, no hace falta decir, pues, en qué consiste, pues, ¿verdad? Oye, cambias un artículo, 2 artículos, ¿verdad? La reforma total, hay una discusión también, hay un pronunciamiento del tribunal que hace referencia también respecto a ello. La reforma total implica, pues, que sí, puedes cambiar la totalidad del contenido, pero con ciertas restricciones, ciertas limitaciones, pues, ¿verdad? Que son, pues, de carácter de principios, ¿verdad? No puedes ir más allá de los principios de separación de poderes, la democracia, la república, de tal manera, pues, que tienen algunos límites, ¿no? Esa votación se tiene que hacer sobre la base de un proyecto de ley o de proyectos de ley acumulados. Un proyecto de reforma. Claro, de un proyecto de reforma. Ahora, ese proyecto de reforma, en principio lo complicado, entiendo, para poder a través del Congreso, ¿no?, cambiar, reformar parcial o totalmente la Constitución, sería ponernos de acuerdo si es que la reforma va a ser parcial o total. O sea, los congresistas tendrían que discutir, ¿no? Acumulo dictámenes por aquí, por allá. Partiendo de una propuesta de reforma. Exacto. Eso sería lo primero, lo complejo bajo este canal, ¿no?, esta vía para poder cambiar la Constitución o reformarla. Luego, lo segundo sería alcanzar la votación. Exacto. En el primer escenario que usted plantea, ya alcanzamos la votación, pero una segunda legislatura aún falta. Y en el otro escenario alcanzamos la votación, pero el referéndum. Ok. Pero lo complicado en un escenario político como el Congreso va a ser que se pongan de acuerdo los parlamentarios si la reforma va a ser parcial o total en primera instancia. Así es. Sí, de hecho... Por eso es muy complejo. Y es más, y casualmente eso caracteriza nuestra Constitución. Nuestra Constitución es una Constitución rígida en razón a su reforma. ¿Qué significa rígida en razón a su reforma? No es fácil cambiarla, pues. Esto es para largo plazo. Y si quieres cambiarla, mira, no es fácil, implica el consenso de todos, implica reunir estos requisitos, la mitad más uno y luego a referéndum, preguntarle a la población, ¿estás de acuerdo con la reforma? El otro procedimiento,
87 votos en 2 legislaturas. No lo hace fácil. Por eso tenemos un tipo de reforma de carácter rígido. Porque si fuera flexible, si fuera fácil, quién sabe, pues, ya cuántas modificaciones tendríamos, que de hecho, pues, ya tenemos muchísimas, ¿no? Mi doctor, conclusiones sobre este tema académico que va a dar mucho que hablar. Hemos resuelto las preguntas del público que ellos han consignado en la caja de comentarios. Hemos definido qué es una asamblea constituyente, un poder constituyente, un poder constituido, que son términos que se van a ir desarrollando al compás de la noticia, ¿verdad? Durante las próximas semanas de seguro este tema es vigente siempre, pero en temporadas, contextos como estos, cobra una importante relevancia académica también, claro, que usted ha sabido explicar bastante bien. Conclusiones sobre el tema en particular que hoy estamos desarrollando. ¿Qué es y para qué conformar una asamblea constituyente? ¿Acaso una nueva constitución? Así lo hemos titulado hoy en la transmisión. Conclusiones, doctor. Sí, podríamos señalar, bueno, que la importancia que implica, ¿no?, el tomar una decisión de esta naturaleza, porque implica convocar y reunir a todos aquellos, pues, que tendrían que establecer el nuevo pacto social y que esto se traslade en la Constitución. Establecer, pues, qué requisitos o qué condiciones. Si es necesario una nueva o estamos en la capacidad de, con el contenido que ya tenemos, que no es totalmente malo, pero que sí se pueden corregir algunas cosas, pues el Congreso de la República pueda, pues, tomar algunas decisiones que nos permitan, pues, recoger aquellas expectativas de pronto que tiene el Ejecutivo, que tiene la población, pues, y mejorar el contenido constitucional. Nos preguntan, y es una pregunta clave, ¿cambiar la Constitución va a reducir la delincuencia, doctor? No, tampoco no es una varita mágica. No es una varita mágica. Cambiar la Constitución o tener una nueva no significa, pues, que nos vamos a convertir de la noche a la mañana en el primer mundo, ¿no? O sea, pensar eso, pues, significa, pues, banalizar el contenido de la Constitución, pensando, pues, en que estamos buscando, pues, al Mesías, al Salvador, y el Mesías y el Salvador o es un candidato o es un elemento jurídico, como es la Constitución. Eso hay que dejarlo bastante claro. Otro seguidor nos pregunta, ¿cambiar la Constitución eliminará la pobreza, doctor? Reitero, nada asegura. Podemos tener la Constitución más bonita, más hermosa del mundo en su contenido, y podría mencionar muchas de ellas, que tienen, pues, perfectamente, y dicen, pues, somos lo máximo como Estado, vamos a darle todo, pero la realidad de pronto dice algo distinto. Depende mucho de quienes operen, de la autoridad. Reducir el desarrollo de un Estado, el desarrollo de la sociedad, a solamente un instrumento jurídico, pues, es desconocer realmente lo que es el derecho y la realidad. Yo creo que es importante, pues, que quienes asuman los cargos, las autoridades, pues, cumplan lo que establece la ley, cumplan lo que establece la Constitución, y no simplemente, pues, se dediquen a realizar actividades no relacionadas con su función. Pregunta final, doctor, ¿se debe cambiar el régimen económico de la Constitución? Creo yo que podrían revisarse algunos puntos relacionados con la participación del Estado de repente. Que si bien es cierto, el régimen económico nace de un pacto del consenso de Washington durante los años, pues, 90, 80, 90, que fue recogido por varios estados, no solamente el Estado peruano, pues creo yo, pues, que en la práctica eso que se pensó en el consenso de Washington, pues en la práctica, cuando uno empieza a ver si ha sido eficaz y ha funcionado, pues nos hace ver, pues, que quizás la balanza no se ha inclinado, pues, de manera igualitaria, sino que hay un sector, pues, que quizás no ha sentido, no siente, pues, el resultado de lo que supuestamente debía beneficiarlo, supuestamente debía ayudarlo. Creo yo que podría revisarse, podría evaluarse, pues, y hacer las correcciones que sean necesarias, pues, y que esto sea producto, pues, del debate público de todas maneras. Bien, doctor Manuel Ibarra, muchísimas gracias por su participación en esta secuencia de entrevistas aquí en el portal jurídico más visitado de todo el Perú. No se olviden este tipo de transmisiones en su programa Se Corre Traslado, que buscan trasladar las inquietudes que ustedes consignan a través de la caja de comentarios. Se transmite todos los miércoles a las 4 en punto de la tarde a través de las redes sociales del portal jurídico más visitado de todo el Perú, LP Pasión por el Derecho. Yo soy Francisco Chuquicayata y hoy hemos contado con la participación del doctor Manuel Ibarra Trujillo, docente universitario,
y abogado constitucionalista, que el tema que ha desarrollado y por supuesto ha hecho honor a ese título de docente universitario explicando muchos conceptos de manera didáctica con la única intención de que a lo largo de las semanas ustedes puedan tener los insumos académicos necesarios para poder hacer frente con una mirada objetiva, holística, crítica si se quiere, a la coyuntura política y jurídica que nos abruma durante estas últimas semanas. Yo me despido de todos ustedes, queridos amigos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales a través del portal jurídico más visitado de todo el país. Permiso.